Y Padre, te damos gracias, mi Señor, porque tu palabra nos dice que ante el nombre de Jesús, mi Dios, los demonios tiemblan, Padre Celestial, y nos das a nosotros la bendición de saber que cuando Cristo vino a ser Señor de nuestra vida, nos liberaste, Padre mío, del yugo del pecado, nos diste, Padre mío, nombre en el cielo, Señor, y nos dices, Padre Santo, acceso a tu presencia. Y te damos gracias, Padre, porque ahora podemos acercarnos a ti con toda certeza y seguridad, entendiendo que cuando venimos a ti, mi Dios, nos recibes con tus brazos abiertos para darnos, mi Dios, a nosotros, Padre mío, Señor, esa palabra que nos alienta, que nos anima y que nos da, oh Padre mío, esperanza de vida en esta tierra. Gracias, Padre, porque, Señor, sabemos que nos espera una eternidad contigo, Señor. Y estamos pero tan entusiasmados que llegue ese día, Señor, en el cual tú digas a nosotros: bien hecho, buen fiel siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre. Ahora bendícenos y háblanos a través de tu palabra. Te lo pido este día y siempre en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Segunda de Reyes? Gloria a Dios. La semana pasada, hermanos, no terminamos el capítulo 15. El tema de la semana pasada era una monarquía sin Dios, y hoy día es una monarquía sin Dios parte 2. Vamos a retomar el estudio comenzando en el versículo 8 y vamos a ver si podemos terminar en el 38 este día. Así es de que, hermanos, una monarquía sin Dios es literalmente lo que es un pueblo sin Dios. Un pueblo sin Dios. Y podemos ver las consecuencias de un pueblo que camina sin Dios. Podemos ver la ausencia de Dios en el mundo en estos momentos en varias partes de este planeta, de esta tierra. Por ello es que podemos entender que nosotros, los seres humanos, no podemos funcionar sin Dios en nuestra vida. Dios es el centro de nuestra vida, es el centro de nuestro existir. Diario tenemos que poner nuestra fe y nuestra esperanza en Él. De otra manera, hermanos, no hay posibilidad de que nosotros podamos vivir la vida como Dios la ha diseñado para nosotros. Hermanos, en estos capítulos que vamos a tomar el día de hoy, que vamos a estudiar, una monarquía sin Dios, vamos a mirar en ellos maldad, vamos a mirar en ellos traición, vamos a mirar en ellos la ausencia de Dios, y vamos a mirar en ellos rencilla, pleitos y muchas otras cosas. Por ello es que podemos entender que cuando Dios no es parte de nuestra vida, cuando Dios no obra en nuestro corazón, estamos propensos a lo mismo. Estamos propensos a continuamente vivir en contienda con las demás personas. Estamos propensos a ser piedra de tropiezo para otras personas. Y por el hecho de que somos piedra de tropiezo para otras personas, vamos a causar que otras personas tropiecen o fallen en esta tierra a razón de nuestras malas decisiones, de nuestro mal comportamiento, de nuestro vocabulario que no es correcto, de nuestra manera de expresarnos. O sea, todas estas cosas que vamos a aprender el día de hoy, hermanos, nosotros tenemos que mirarlas y aplicarlas a nuestras vidas, porque no queremos cometer los mismos errores que cometieron estos reyes durante su reinado, que no hicieron de Dios el centro de sus vidas. Y cuando no se hace de Dios el centro de nuestras vidas, nos vamos a desviar y nos vamos a dejar llevar por las corrientes de este mundo. Y no queremos, hermanos, que nos suceda esas cosas. Así es de que una monarquía sin Dios, la semana pasada, el día jueves, para ser más específicos, miramos los requisitos para un rey. Los requisitos para un rey, hermanos, los encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 17. Para ser más específicos, comenzando desde el versículo 18 en adelante.
Hablamos acerca de que cuando una persona, o sea, cuando el pueblo eligiese a un rey, el rey debería de no solamente tomar la ley de Dios, sino escribirla a mano, copiarla de la copia original a mano y hacerse una copia para él, para el rey. Porque al rey tomar la ley de Dios, la palabra de Dios, y copiar letra por letra en un papel aparte lo que la ley de Dios dicta para el rey y para el pueblo y acerca de cómo conocer a Dios, le iba a dar a él la oportunidad de no solamente copiarla, estudiarla, vivirla y ponerla en práctica en su vida, lo cual le haría apto para ser un buen rey. Un buen rey. Así es de que en el versículo 18 de Deuteronomio capítulo 17 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces dice, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado del sacerdote, de los sacerdotes levitas. Y nos dice en el versículo 19, dice, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda, escucha, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. O sea, la idea de escribir la palabra de Dios en un libro aparte, copiarlo del original, era para que el rey no solamente aprendiese a temer a Dios, sino que aprendiese a guardar la palabra de Dios en su corazón. En su corazón. Tú sabes que la forma más práctica para memorizar es, número 1, leyendo, número 2, escribiendo y número 3, hablándolo en voz alta. Esa es la forma más práctica de memorizar. Tú quieres memorizar un versículo, primeramente tienes que leerlo en voz alta. Segundo, tienes que escribirlo. Y tercero, tienes que ponerlo, o sea, tratarlo de relacionar con tu persona o con algo que tú estés viviendo. Y cuando lo haces de esa manera, memorizas aquel versículo, aquella porción de la palabra de Dios. Y una vez memorizada la palabra de Dios, dice la Escritura que pasa de la cabeza al corazón. Y una vez que es escrita en el corazón, la Escritura nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que va a salir de tus palabras, o sea, lo que tú vas a hablar, ya no van a ser tus palabras, sino va a ser la palabra de Dios. Y eso fue lo que Dios estableció para los reyes de Israel. Lo triste del caso es que, como sucede el día de hoy en muchos de nosotros, es que Dios nos ha dado su palabra. Dios nos habla, nos insta a leerla, nos insta a estudiarla, nos insta a memorizarla, pero no lo hacemos. Y porque no lo hacemos, carecemos de sabiduría. Y como carecemos de sabiduría, entonces muchas de las veces hablamos palabras que no deberíamos de hablar. Muchas de las veces nos expresamos de la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque no tenemos noción. No conocemos la palabra de Dios. No conocemos los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios. El rey tenía que ser un hombre imparcial. Tenía que ser un hombre recto. Tenía que ser un hombre dedicado al servicio del pueblo de Dios. Servir al pueblo. El rey no estaba para que el pueblo lo sirviera a él. Él estaba para servir al pueblo. Ese era el trabajo del rey. Y es el trabajo de todo servidor público. Es el trabajo del presidente. Es el trabajo del gobernador. Es el trabajo del alcalde. Es el trabajo del policía. Es el trabajo del detective. Es el trabajo de los que tienen un cargo público. Porque han sido puestos en el cargo público con el fin de servir a aquellos que lo pusieron en esa posición. ¿Te das cuenta? Y lo que pasa es que muchas de las veces nos olvidamos de eso.
Y se nos sube el puesto a la cabeza y tomamos la posición y queremos que el pueblo nos sirva a nosotros en vez de nosotros servir al pueblo. Por ello es que estamos en las condiciones que estamos. Por ello es que vamos a mirar en estos versículos que vamos a leer el día de hoy, que el pueblo de Dios estaba siendo guiado de una forma equivocada. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros no cometamos los mismos errores. Porque si vamos a cometer los mismos errores que cometieron estos reyes, si vamos a cometer los mismos errores que cometieron este pueblo, el pueblo de Dios, entonces, hermanos, no hemos aprendido absolutamente nada acerca de lo que Dios nos da y nos instruye en su palabra. La semana pasada tocamos un punto, el primer punto de este estudio. En el primer punto de este estudio, hermanos, le nombramos la ruina de un corazón enaltecido. La ruina de un corazón enaltecido. Y nos habla acerca de Azarías, rey también conocido como Usías. El rey, el cual después de ser engrandecido por Dios, después de él haber sido un fiel siervo de Dios, un fiel rey de Dios, se enalteció de tal manera que él quiso ir al templo de Dios, a la casa de Dios, y ofrecer incienso a Dios. Mas ese no era su trabajo. Su trabajo era gobernar. Su trabajo era gobernar al pueblo, a la nación, juzgar al pueblo. Ese era el trabajo del rey. El trabajo de los sacerdotes era ofrecer sacrificio a Dios y ofrecer incienso a Dios. Ese era el trabajo del sacerdote. Y el rey lo tomó en sí mismo y dijo, bueno, Dios ha estado conmigo, me ha bendecido, me ha prosperado, me ha dado victoria sobre mis enemigos. Creo que yo soy apto para ofrecer incienso a Dios. Y vemos en qué? Vemos en su palabra, en la palabra de Dios, que a este rey, el rey Azarías, no solamente Dios lo castigó por haber hecho algo que no debió de haber hecho, sino que le vino a él lepra, lo enfermó con lepra. Y una vez que le dio lepra, nos dice la Escritura que murió, ¿qué? Murió leproso, por desobedecer a Dios. Entonces, podemos entender que un corazón enaltecido nos puede llevar a la ruina. Nos puede llevar a la ruina. Cuando nosotros, los seres humanos, nos sentimos que estamos en la cima, no solamente hemos logrado llegar a donde no creíamos que era posible llegar, llegando a ese lugar o a esa posición o a ese grado, muchas veces creemos que somos especiales. No nos detenemos a pensar en el hecho de que somos quien somos porque Dios nos ha permitido llegar al lugar donde estamos. Y se nos olvida dar la gloria a Dios. Se nos olvida elevar nuestros ojos al cielo y decir, gracias Señor, porque soy quien soy, estoy donde estoy, he llegado y he alcanzado lo que tengo, gracias a ti. Gracias a ti soy quien soy. Y por ello es que te agradezco el hecho de que me lo hayas dado, de que me hayas permitido llegar a donde estoy. Y es ahí donde Dios se agrada de nosotros, sus hijos, porque estamos reconociendo que la bendición no viene a base de nuestro esfuerzo, a base de nuestro estudio, a base de nuestro intelecto, sino que viene a base de su amor, del amor de Dios por nosotros. Y cuando entendemos eso, vamos entonces a hacer lo que agrada a Dios, lo que le agrada a Dios. Azarías, rey de Judá, como podemos ver en la Escritura, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 15, de los versículos 1 al 7, podemos aprender de ese capítulo, de esos versículos, que Azarías no solamente se enalteció, sino que dejó la posición la cual Dios le había asignado a él para tomar o asumir una posición que no le correspondía a él, lo cual lo llevó a él a terminar sus días con lepra y apartado del pueblo de Dios.
El día de hoy continuamos con este estudio y vamos a seguir con el segundo punto que vamos a tocar esta noche. El segundo punto es la inestable monarquía de Israel. La inestable monarquía de Israel. Y en el versículo 8 nos dice la Escritura: en el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Selum, hijo de Jabez, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo: tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Y fue así. Es triste leer a través de estas porciones de la Escritura, hablar acerca de estos reyes, tales como acabamos de mirar: Zacarías, hijo de Jeroboam, que se le brindó a él la oportunidad de gobernar al pueblo de Dios, gobernar al pueblo de Israel. Y cuando se te da a ti la oportunidad de guiar a alguien o de ser líder de algún grupo de personas, muchas veces a nosotros, los padres, como padres que somos nosotros, se nos da la oportunidad, o sea, Dios nos da la oportunidad de ser los líderes de nuestra familia, la cabeza del hogar. Y como cabeza del hogar, tenemos la responsabilidad de acercar a nuestros hijos, acercar a nuestra esposa a Dios, acercarlos a Dios. Por el hecho de que somos la cabeza, somos los líderes del hogar. Es mi responsabilidad como padre enseñar a mis hijos el temor de Dios. Es mi responsabilidad como esposo asegurarme de que mi esposa está en las cosas de Dios, caminando, haciendo la voluntad de Dios. Y es mi responsabilidad como padre proveer para las necesidades de mi hogar, de mi familia. Y a través de ello podemos ver que Dios bendice la fidelidad de un hombre que ama a Dios y que instruye a su familia en los caminos de Dios y hace la voluntad de Dios. Lo bendice y lo prospera de una manera especial, porque está haciendo la voluntad de Dios. Pero Zacarías, hijo de Jeroboam, nos dice la Escritura que este hombre, en el versículo 9, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres, y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. O sea, cuando vemos esta clase de descripción de una persona, lo que quiere decir a nosotros que como rey fue un mal rey, fue un rey malo. Un rey malo. ¿Por qué fue un rey malo? Porque no agradó a Dios. No siguió los mandamientos ni los estatutos de Dios. Y cuando no se siguen los mandamientos y los estatutos de Dios, se siguen otras cosas. Se sigue la maldad, se sigue la perversidad, se siguen todas otra clase de cosas que no son agradables a Dios. Ahí es donde vienen las contiendas, donde vienen los malos entendidos, donde vienen las malas costumbres, donde vienen las malas palabras, donde vienen los malos pensamientos. O sea, todas estas cosas que dominan y llenan el corazón del hombre de amargura, de odio, de resentimiento. Todas esas cosas son las que el hombre guarda en su corazón si no tiene a Dios en su corazón. ¿Por qué?
Porque Dios nos ha formado a cada uno de nosotros. Y en nosotros ha puesto un lugar para Él, para Dios. En tu corazón hay un lugar específico que Dios puso para Él sentarse, para Él vivir. Por ello hay un canto que cantamos acá que dice, en mi corazón hay un jardín donde camina el Señor. O sea, en mi corazón, en nuestro corazón. Y como podemos ver en el corazón de Zacarías, no había lugar para Dios. En el corazón de Zacarías no había lugar para Dios. ¿Por qué? Porque hizo lo malo, siguió las costumbres y tradiciones de sus antepasados. Porque nos habla que hizo lo malo conforme a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y cuando hablamos nosotros que este hombre hizo conforme a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, estamos hablando de un rey que literalmente se hizo él 2 becerros de oro. Y al formarse esos 2 becerros de oro, llamó al pueblo, y al llamar al pueblo, le dice al pueblo, he ahí tu Dios Israel, el que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Si vamos nosotros al libro de Éxodo capítulo 20 y leemos acerca de los mandamientos, los 10 mandamientos que Dios ha dejado como ley, entendemos que en el primer mandamiento la palabra de Dios nos dice a nosotros que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Y no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. O sea, no te harás imagen de ningún Dios o de ninguna cosa. ¿Por qué razón? Porque ninguna de estas cosas son válidas, ¿te das cuenta? Y como ninguna de esas cosas son válidas, el seguir o el adorar otra cosa que no sea Dios y solamente Dios, hermano, nos categoriza a nosotros como que estamos haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Eso es lo que estaba haciendo. ¿Quién? Zacarías. Zacarías estaba haciendo eso. Ahora, cuando no se hace la voluntad de Dios, cuando no se vive conforme a la voluntad de Dios, entonces nos salimos de la protección de Dios. Nos salimos de la protección de Dios. La Escritura nos dice a nosotros que a todo hijo de Dios, Dios le tiene una barrera de protección a su alrededor. Le tiene una barrera de protección a su alrededor. Lo que quiere decir, hermanos, es que nada nos puede tocar a nosotros, al menos que sea permitido por Dios. De otra manera, nada nos puede tocar a nosotros. Por ello es que cuando Zacarías se sale de la voluntad de Dios, se sale de la protección de Dios. Se sale de la protección de Dios. Si yo te digo a ti en estos momentos, mientras tú te quedes dentro de este santuario, estás a salvo. Si sales afuera hay una persona con una arma que le está quitando la vida a todo el que sale afuera. Si tú no me haces caso a mí y dices, tú estás loco, yo no me voy a quedar aquí adentro. Y entonces sales afuera y confrontas a esta persona y te dispara y te quita la vida. No me puedes culpar a mí, que no te avisé. O sea, no puedes tú decir, hey, ¿sabes qué? No me advirtieron. Dios nos advierte en su palabra una y otra vez. Por ello es que estableció en el libro de Deuteronomio capítulo 17 cómo deberían de gobernar los reyes en Israel. Pero lo mismo aplica a nosotros, lo mismo aplica a nuestras vidas. Porque Dios nos ha dejado su palabra. O sea, las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios. Es el plan trazado para el hombre a través de su palabra, para que nosotros aprendamos a vivir conforme a la voluntad de Dios y agradar a Dios de una manera que nosotros podamos vivir bajo la protección de Dios. Por ello es que podemos ver en esta porción de la Escritura que cuando se sale uno de la voluntad de Dios, se sale de la protección de Dios. ¿Cómo? Mira lo que le pasó a Zacarías.
Porque en el versículo 10 nos dice, contra él conspiró Selum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo. Lo hirió en presencia de su pueblo. Quiere decir que este hombre vino y lo confrontó de una forma pública. De una forma pública. O sea, el pueblo de Zacarías estaba con él. Y este hombre vino, se le puso al frente. Comenzaron a argumentar, comenzaron a discutir. Selum saca su daga y se la entierra y le quita la vida en presencia de todos sus siervos. ¿Por qué? Porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Y si se está fuera de la voluntad de Dios, se está fuera de la protección de Dios. Simple como eso. Por ello, para nosotros, iglesia, es muy importante. ¿Qué? Es muy importante buscar a Dios mientras pueda ser hallado, nos dice su palabra. La palabra de Dios, hermanos, es para nosotros la comida para nuestro espíritu. Tanto como necesitamos el alimento físico, necesitamos la palabra de Dios. Diario tenemos que comer de ella. Tenemos que saciar nuestro apetito. Tenemos que aprender a amar a Dios, a servir a Dios, a vivir conforme a la voluntad de Dios para estar bajo la protección de Dios. Y de esa manera, hermanos, poder también nosotros hacer lo que a Dios agrada. Así es de que podemos ver que este hombre se salió de la voluntad de Dios, también de la protección de Dios, y le quitaron la vida. Le quitaron la vida. Y al quitarle la vida podemos ver que el versículo 11 nos dice, los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová. Esta fue la palabra de Jehová. ¿Por qué, hermanos? Porque ya Dios había hablado a Jehú, rey de Israel. Dios había hablado a Jehú, rey de Israel. ¿Por qué? Porque no solamente Dios había advertido a Jehú lo que iba a pasar con ellos, sino que le dijo a él hasta qué generación ellos iban a reinar en Israel. Y es ahí donde tú y yo podemos apreciar la soberanía de Dios. Dios nos dice en su palabra una y otra vez que nos sometamos a su voluntad, sigamos sus mandamientos, obedezcamos sus estatutos y sus decretos, caminemos conforme a lo establecido en su palabra y hagamos su voluntad y Dios nos bendecirá y nos prosperará. Esas son promesas de Dios. ¿Por qué? Porque, digámoslo de esta manera, nosotros en el mundo, mientras caminábamos en el mundo, si alguien nos hacía daño a nosotros, lo primero que venía a nuestra mente era cómo me las van a pagar. ¿Cómo me voy a vengar de esa persona o de ese individuo? Y tramábamos de una manera u otra cómo vengarnos. Y si se nos daba la oportunidad, nos vengábamos. Eso era lo que ocurría mientras vivíamos sin el Señor, sin Cristo. Pero una vez que Cristo vino a nuestro corazón, una vez que Cristo ha venido a ser Señor de nuestra vida, la palabra de Dios nos dice, he aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Lo que quiere decir que mi manera de pensar en el pasado ya no afecta a mi manera de pensar en el futuro, porque ahora Cristo me ha hecho una criatura nueva en Él. Ya no pienso como pensaba antes. Ahora pienso en qué? Pienso en lo que Dios tiene y quiere para mí. De ese momento en adelante, cuando Cristo vino a ser Señor de mi vida,
que le invité a entrar en mi corazón, le acepté como mi Señor y Salvador y le dije, Señor, entra en mi corazón, sé Señor de mi vida. De ese momento en adelante, de ese instante en adelante, Él comenzó a formarme a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. ¿Y cómo? A través de su palabra, a través de las Sagradas Escrituras, enseñándome cómo vivir, enseñándome cómo hablar, enseñándome de qué manera debo de respetar, de qué manera debo de amar, de qué manera me debo de comportar, de una forma que agrade a Dios. Por ello podemos entender que cuando Dios habló a Jehú, le dijo, Jehú, te he ungido por rey. Y aprendimos en la Escritura que al único rey de Israel que Dios ungió por rey o como rey fue a Jehú, a ningún otro rey. Jeroboam no fue ungido como rey, y todos los demás reyes que reinaron en Israel, ninguno de ellos fue ungido como rey, fue solamente Jehú. Cuando Eliseo envió al profeta y le dijo a Jehú, ven que tengo palabra para ti, lo entró en un cuarto y le dijo, esto es lo que Dios dice que vas a hacer. Y le derramó el aceite en su cabeza y lo ungió como rey. Aceite, símbolo del Espíritu de Dios, que vino sobre Jehú. Entonces, conociendo Dios el corazón de Jehú, le dijo, Jehú, yo sé quién tú eres. Yo sé cómo piensas, yo sé a dónde vas a llegar y hasta dónde vas a llegar porque conozco tu principio y conozco tu fin. Y por ello te digo que hasta la 4ª generación van a reinar tus hijos en Israel. Y de ahí a Jehú le nació Joacás, a Joacás le nació Joás, a Joás le nació Jeroboam y a Jeroboam le nació Zacarías. Y Zacarías muere y acabó la monarquía de Jehú. Acabó la monarquía de Jehú. ¿A razón de qué, iglesia? A razón de que no guardaron los mandamientos de Dios. No guardaron los mandamientos de Dios. El instruir a nuestros hijos en la verdad, el instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios garantiza, hermanos, que el día de mañana van a ser no solamente buenos ciudadanos, sino que van a aprender a amar y a respetar, primeramente a papá y a mamá y después a sus semejantes. Pero estos reyes, en definitiva, no lo hicieron así. Por ello es que podemos ver que conspiró Selum contra él y le quitó la vida. Bueno, ahora veamos la vida de Selum en el versículo 13. En el versículo 13 dice, Selum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, o sea, Azarías. Y reinó un mes, ¿te das cuenta? Y reinó un mes en Samaria, porque Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria, e hirió a Selum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Selum y la conspiración que tramó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manahem saqueó a Tibsa y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores desde Tirsa la saqueó, porque no le habían abierto las puertas, y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encinta. Wow. ¿Te das cuenta de lo que un hombre es capaz de hacer sin Dios? ¿Hasta dónde puede llegar la mente y el corazón de un hombre que camina sin Dios? ¿Que camina sin Dios? Selum, primeramente, le quitó la vida a Zacarías. Tomó el reino, y después de tomar el reino, reinó un mes, nos dice la Escritura, y después de reinar un mes vino Manahem, y Manahem viene y también le quita la vida. O sea, una inestabilidad increíble en el medio de este pueblo. Rencilla, rencores, pleitos, asesinatos,
traiciones, todas esas cosas son, hermanos, consecuencias de un pueblo que no ama a Dios, que no sirve a Dios. Y es triste. Porque el día de hoy estamos exactamente en esas mismas condiciones. Estamos en ese mismo estado. Hay lugares donde no se puede entrar. Hay barrios en los cuales no se puede llegar porque si llegas es muerte segura. Hay maldad en el corazón del hombre de continuo, nos dice la palabra de Dios, por la falta de Dios. Cuando Dios no está en tu corazón, cuando Dios no es parte de tu corazón, en tu corazón va a reinar entonces aquel el cual vino a matar, destruir, robar y destruir, que es el diablo. Y cuando el diablo reina, cuando el diablo gobierna, cuando el diablo toma control de un pueblo, toma control de una ciudad, toma control de un reino, su propósito no es de prosperarlo, su propósito es de destruirlo, Y eso es exactamente lo que el diablo estaba haciendo en el pueblo, el cual Dios había escogido para que trajesen, para que diesen a conocer su nombre a las naciones. Para que diesen a conocer el nombre de Dios a las naciones. Por ello es que podemos ver la inestabilidad de una monarquía sin Dios. Porque si Dios no es parte de un reino, el reino se va a desmoronar interna de una forma u otra. Eso es lo que estamos viendo en esos reyes. En estos cortos versículos que acabamos de leer, hermanos, miramos traición, miramos asesinato, miramos maldad, perversidad, miramos todas esas cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y Dios nos ama a nosotros. Nos ha traído aquí esta noche con el propósito y el fin, hermanos, de que veamos lo que estos reyes y estos reinos y este pueblo vivió, para que nosotros esta noche entendamos que sin Dios no somos nada, no somos nadie, no podemos llegar a ningún lugar. Necesitamos a Dios, necesitamos a Jesús en nuestro corazón, necesitamos que Él sea Señor de nuestra vida. Si no, eventualmente vamos a terminar en las mismas condiciones. Vamos a terminar en las mismas condiciones. Ahora, este hombre, este rey, Manahem, podemos ver que saqueó a Tifsa. O sea, este hombre fue muy lejos, muy lejos. ¿Por qué? Porque cuando fue a Tifsa, no solamente fue hasta este lugar remoto, sino que podemos entender que cuando llegó a ese lugar remoto, él no solamente llegó hasta las fronteras de lo que era en aquel entonces el río Éufrates, o lo que es todavía el río Éufrates, sino que estamos hablando ya de los reinos de Mesopotamia, estamos hablando de un lugar muy lejano. En Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 24, la Escritura nos dice, en Primera de Reyes, dice, porque el Señor señoreaba, porque él señoreaba, estamos hablando de Salomón, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz con todos los lados alrededor. Y si te das cuenta en el mapa que tienes delante de ti, en ese mapa vas a mirar en amarillo el río Éufrates. Y vas a mirar que Israel literalmente está en la parte de acá abajo,
Y en esa parte, desde esa parte de acá de Israel, donde estaba Israel, subió él hasta hasta casi arriba, cruzó casi todo Siria para llegar a este pequeño pueblo, a estas ciudades, saquear esas ciudades, y no solamente saquear las ciudades, sino porque no le abrieron a él las puertas de la ciudad, entró, derrumbó las paredes, derrumbó las puertas, entró y no solamente saqueó la ciudad, sino que le abrió el vientre a todas las mujeres que estaban encintas. O sea, una mente literalmente fuera de la voluntad de Dios. Un hombre contaminado en su totalidad. Con hambre de sangre, sed de sangre. Entendamos algo, iglesia. Cuando no se tiene a Dios, se cometen atrocidades. Cuando no se tiene a Dios, se hacen barbaridades. Y cuando Dios no es parte de nuestra vida, hacemos cosas que después en el futuro nos arrepentimos de lo que hicimos en el pasado. Eso es a causa de la ausencia de Dios en nuestro ser. La ausencia de Dios en nuestro corazón. Podemos notar que la ausencia de Dios era visible en el corazón de este hombre, que lo llevó a hacer tales cosas, que lo llevó a abrir el vientre de las mujeres embarazadas. Dirás tú, qué hombre más malo, qué rey más asesino, ¿no? Pero eso es lo que es cuando no se tiene a Dios en el corazón. Por ello es que podemos entender lo que la Escritura nos dice a nosotros. ¿Qué? La Escritura nos dice a nosotros que el diablo no ha venido sino para robar, matar y destruir. Esto es lo que ha venido a hacer el diablo, nada más. O sea, a matar, a robar y a destruir. Ese es su trabajo de él. Y cuando Dios no está en el corazón del hombre, entonces el que está en el corazón del hombre es el diablo, es la mente y el corazón del diablo, no la mente y el corazón de Dios. Y se hacen atrocidades, se cometen atrocidades. Por ello, para nosotros es muy importante que buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Cubrirnos, hermanos, con la verdad. Cubrirnos con la verdad. Armarnos con la armadura de Dios, proteger nuestra cabeza, proteger nuestro corazón, proteger nuestros pies, proteger nuestra mente, nuestros ojos, protegernos con las cosas de Dios. Continuando en el versículo 17 de Segunda de Reyes capítulo 15, nos dice que en el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria. Y nuevamente aquí viene la firma o lo que identifica a esos reyes como malos reyes, porque dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra. Y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudare a confirmarse en el reino. E impuso Manahem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siclos de plata para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Manahem y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Manahem con sus padres y reinó en su lugar Pequía, su hijo. Qué interesante. ¿Por qué? Porque vemos a este rey, Manahem, que no solamente saqueó a la ciudad de ¿cómo se llama la ciudad de
Tigsa, ya. Saqueó la ciudad, abrió los vientres de las mujeres embarazadas, sino que ahora es invadido por el rey asirio. Los reyes asirios tenían fama de ser sumamente crueles. Sus torturas eran una de las más, su manera de torturar a la gente era una de las formas más, más torturosas que existían sobre el mundo conocido de aquellos tiempos. Habían inventado máquinas especiales para quitarle la piel al hombre con vida. Inventaron máquinas especiales para estirar al hombre poco a poco hasta descoyuntarlo completamente. Inventaron máquinas especiales que literalmente hacían que el hombre muriese de una manera muy lenta y muy dolorosa. Y los que reinaban y gobernaban sobre la ciudad de Nínive eran los asirios. Por ello es que cuando vemos en el libro de Jonás, que Dios dice a Jonás, Jonás, necesito que vayas y prediques a Nínive arrepentimiento, dice Jonás, no, Señor, que mueran todos. ¿Por qué? Porque sabía qué clase de pueblo era este. Y cuando hablamos de este rey, el rey Pul, que viene ahora en contra de Manahem, en su astucia y en su habilidad, en vez de pelear en contra de él, le dice a él, hey, si me das la oportunidad, yo te recompenso a ti con 1000 talentos de plata para que me dejes en paz. Y no solamente eso, quiero que me ayudes a firmarme en el reino. Quiero que le digas a mi pueblo que soy un buen rey. Quiero que le digas a los demás pueblos que yo soy tu aliado, que yo, si es necesario ir a la guerra, voy a ir a la guerra contigo y voy a pelear a tu lado. Esa es la manera en la cual él convenció a este rey para que le dejase a él, para que no le destruyese a él, para que no tomase posesión de la tierra de Israel. Y esto, hermanos, me lleva a mí, a nosotros. Porque muchas veces nosotros, en vez de acudir a Dios, tratamos de manipular el asunto. Tratamos de resolver el problema y encontrarle acomodo. Si me han dado una infracción, y estoy en México, ¿no? Le digo al policía, ¿con cuánto nos podemos arreglar? Estoy tratando de manipular el asunto, ¿no? Para salirme del atolladero en el cual estoy metido. Y eso es lo que estaba haciendo este hombre. Estaba manipulando el asunto para salirse del atolladero, salirse del problema en el cual estaba metido. Usando la astucia y la artimaña del ser humano para poder salir del problema. Entonces hay algo, hermanos, que podemos ver y podemos entender. ¿Ok? Lo que podemos ver y podemos entender es lo siguiente. Cuando se vive fuera de la voluntad de Dios, se va a vivir de una manera pagana, de una manera que no agrada a Dios. Y vamos a tratar de resolver nuestros problemas sin Dios. De la misma manera que este rey resolvió sus problemas sin Dios. Y es por eso que Dios le fue cerrando las puertas. Lo fue acorralando y llevando a un punto en su vida en el cual él no solamente tuvo que ahora acudir a quién, tuvo que acudir a aquellos que eran pudientes en el pueblo de Israel para que lo ayudaran a salir del
problema en el cual él estaba. Pero entendamos algo. No importa cuánta sea la astucia del hombre, no importa cuántos recursos tú y yo tengamos, al final del día, si Dios no es el centro de nuestra vida, si Dios no está en nuestro corazón, si Dios no es el cual, hermanos, guía nuestros pasos, siempre vamos a tropezar, siempre vamos a caer y siempre vamos a fracasar, siempre. Hasta el día en el cual nosotros, ¿qué? Hasta el día en el cual nosotros reconozcamos que sin Dios nada somos, nada podemos, nada tenemos, nada vamos a lograr. Necesitamos a Dios. Lo necesitamos diariamente. Continuando en el versículo 23. Nos dice en el versículo 23, en el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pequía, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria 2 años. E hizo, ¿qué? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra él Peca, hijo de Ramalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arie, y de 50 hombres de los hijos de los galaditas, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pequía y todo lo que hizo, he aquí, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Todas las demás cosas que hizo. Nuevamente, ¿cuál es el patrón que vamos viendo a través de todos estos reyes? Cada uno de ellos tiene la misma descripción. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. No se apartó de ellos. Generación tras generación siguieron las mismas instrucciones, las mismas enseñanzas, siguieron las mismas costumbres, tuvieron las mismas convicciones y se postraron ante los mismos dioses, los cuales y a través de los cuales Dios tuvo que interceder. Así es de que podemos ver nuevamente la traición. Podemos ver nuevamente el asesinato. Podemos ver nuevamente la maldad. Podemos ver nuevamente la ausencia de Dios en la vida de estos reyes. Por ello, algo que es muy importante para nosotros. ¿Te has hecho esta pregunta alguna vez? ¿Por qué se habla acerca de lo que nos dice la Escritura acá? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Te has preguntado por qué una y otra vez miramos el mismo lema? ¿Sabes por qué? Porque lo que yo enseño a mis hijos, a mis hijas, eso es lo que ellos van a seguir en el futuro. Eso es lo que van a seguir. Si yo enseño a mis hijos la verdad, si yo enseño a mis hijos la palabra de Dios, van a seguir la palabra de Dios. Pero si yo les enseño a ellos a adorar imágenes, si yo les enseño a ellos a quemar incienso a otros dioses, si yo les enseño a ellos y les inculco en el corazón de ellos la maldad, la traición, el asesinato, la venganza, van a ser así. Van a ser así porque yo los estoy formando. Yo los estoy formando. Es mi responsabilidad como padre formar a mis hijos conforme al corazón de Dios. Oh,
fuera de la voluntad de Dios. Y eso es exactamente lo que estaba pasando con todos estos hombres, con todos estos reyes. Todos esos reyes, hermanos, estaban siguiendo lo que aprendían de sus padres. Seguían las enseñanzas que sus padres les enseñaban a ellos. Seguían las tradiciones que sus padres seguían, las costumbres que sus padres seguían. Seguían todo exactamente como lo miraron en papá y en mamá. ¿Quieres ver un cambio? ¿Quieres ver una transformación? Primeramente, tiene que comenzar contigo, papá. Tiene que comenzar contigo, mamá. Tiene que comenzar con nosotros. Y entonces es que vamos a mirar la diferencia. Continuando en el versículo 27. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Ramalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca reinó Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los sirios. Tomó Hijón, Evel, Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galad, Galilea y toda la tierra, dice, y toda la tierra de Neftalí, los llevó cautivos a Siria. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Ramalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar a los 20 años de Joatam, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Nuevamente, el mismo patrón, las mismas palabras. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Los reyes, hermanos, familias y dinastías que gobernaron en Israel, cambiaron rápidamente el temor de Dios e inculcaron en el corazón del pueblo el adorar a otros dioses. Es por ello que no podían ellos alinear su corazón con el corazón de Dios, porque la ausencia de Dios estaba muy lejos. O sea, la presencia de Dios estaba muy lejos de ellos. Muy lejos de ellos. Yo te he compartido mi testimonio y voy a reiterar esta noche. Yo desciendo de una familia católica, romana, apostólica, de hueso colorado. Muy arraigados al catolicismo. Muy arraigados. Dentro de mi familia, mi madre se aseguró de que nosotros seguíamos el catolicismo al pie de la letra desde que éramos muy pequeños. Inculcó en nuestros corazones rezar el rosario todas las noches, sin falta. Una vez que salí yo de mi casa, emigré a los Estados Unidos, esa costumbre y esa tradición seguía conmigo. No tenía mi familia, pero estaba yo, y yo seguía igual recitando el rosario y asistiendo a la iglesia católica. Cuando se me presentó el evangelio por primera vez y me hablaron a mí acerca de Jesús, me molestó mucho que la persona me haya hablado a mí acerca de Jesús. No me gustó lo que me dijo. Simplemente me dijo que Jesús es el Salvador del mundo, es el que me podía salvar a mí, me podía perdonar mis pecados. Porque yo crecí, hermanos, creyendo en la Virgen María como la corredentora de Jesús, con Jesús. Yo crecí practicando todas estas
costumbres y tradiciones que se practican y se estudian y se viven dentro de lo que es la Iglesia Católica, el catolicismo, siguiendo al pie de la letra cada uno de los estatutos y decretos establecidos por la Iglesia Católica. Y cuando a mí me hablan de el Evangelio, o sea, de las buenas nuevas de salvación, yo literalmente le dije: católico nací y católico me voy a morir. Esa fue mi respuesta. Y dirás tú: bueno, ¿y qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que en mi vida yo había conocido lo que es una Biblia. Nunca, aunque era muy religioso, en mis manos nunca había estado la palabra de Dios, la Biblia. Nunca. Hasta que la Biblia llegó a mis manos, y cuando yo comienzo a leer la palabra de Dios y comienzo a ver lo que la palabra de Dios me dice a mí, que agrada a Dios, y comienzo a hacerme yo un examen personal en mi persona, de la forma en la cual estaba viviendo y la forma en la cual la palabra de Dios me dice que debo de vivir, hermanos, no pasó mucho tiempo hasta que yo diera mi vida a Cristo. Porque era como el día y la noche. La palabra de Dios, por eso dice la Escritura en el libro de Romanos: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Os hará libres. La ausencia de Dios en mi vida y en la vida de mis padres, mis antepasados, mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, o sea, todos ellos siguieron todos siguieron estas tradiciones, estas enseñanzas, estas costumbres, hasta el día en el cual a mí se me presentó el Evangelio. Y cuando se me presentó el Evangelio fue cuando yo entendí literalmente que necesitaba a Dios en mi corazón, porque de la misma forma que estaba viviendo mi padre, estaban viviendo mis tíos o mi familia, yo iba a terminar viviendo de la misma manera. Iba a terminar viviendo exactamente, haciendo lo mismo, viviendo de la misma forma. Y yo entendí que la única manera de yo ser diferente era a través de Dios. Y ahí es donde comenzó mi caminar con el Señor. Y ahora el Señor me ha dado el privilegio no solamente de vivir para Él, sino enseñar su palabra. Ministrar a través de su palabra. Por ello es que la ausencia de Dios, hermanos, nos lleva ¿a dónde? Nos lleva a nosotros a la perdición. Continuando en el punto 3 de esta noche, ya para terminar, de los versículos 32 al 38. El punto 3, hermanos, es un monarca que hizo lo recto ante Dios. Fíjate lo que dice en el versículo 32. En el segundo año de Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y escucha lo que dice el versículo 34. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Aquí tenemos dos reinos. Tenemos el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte completamente perdido, fuera de la voluntad de Dios, haciendo lo que sentían y vivían y deseaban en su corazón. El reino del sur, vemos que aún un reino que teme a Dios, ama a Dios y hace la voluntad de Dios. Y encontramos acá que ahora comienza a reinar Ramalías, que vino a ser hijo de Usías. Y Usías fue un gran hombre de Dios
amó a Dios, hizo la voluntad de Dios, se enalteció su corazón e ofreció incienso a Dios, lo cual Dios no se agradó y lo castigó. Pero no porque lo castigó dejó de amar a Dios. Él entendió que Dios lo tuvo que disciplinar para que continuara caminando con Dios. Y fue grande en Judá. Ahora su hijo comienza a reinar y nos dice la Escritura que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Lo que quiere decir, lo que es cuando hablamos de hacer lo recto ante los ojos de Dios, quiere decir que Él copió del original la ley en un libro para sí mismo, la ley de Dios. No solamente la copió, sino que la estudió, la practicó y la enseñó. Y enseñó al pueblo a amar a Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso fue lo que hizo este rey. Y por ello es que agradó a Dios. Y cuando se agrada a Dios, se recibe la bendición de Dios, se recibe la protección de Dios, se recibe lo que Dios tiene para nosotros como bendición. Y por ello es que podemos entender que a este rey Dios lo prosperó. En el versículo 37 al 38 para terminar, dice: en aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rasín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, y durmió Joatam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Así es de que vemos acá en el versículo 37 que Dios comienza a trabajar en el corazón del rey de Siria en contra del rey de Israel. Así es de que, hermanos, vamos a continuar con este estudio en el capítulo 16 la siguiente semana. Pero ese día, en conclusión, podemos ver una monarquía sin Dios. Y una monarquía sin Dios es una nación que va rumbo hacia la perdición, hacia la destrucción, hacia su destrucción total. La nación de los Estados Unidos es una nación sumamente joven en sí, comparada con Europa, comparada incluso con México. Son pueblos, naciones muy antiguas. Los Estados Unidos, 200 y pico de años solamente de ser fundada. Pero la nación de los Estados Unidos fue fundada ¿en qué? Fue fundada en el Evangelio. Fue fundada en el Evangelio, fue fundada en el temor de Dios, en el amor de Dios. Y porque fue fundada en el temor de Dios, en el amor de Dios, fue una ciudad, una nación muy próspera. Y has venido a ser una nación muy poderosa. Pero así como fue fundada en el temor de Dios y se hablaba de Dios en las escuelas, en los lugares públicos y en todo lugar, se ha sacado a Dios de todos esos lugares. Ya no se puede hablar de Dios en los lugares públicos. Y porque se ha sacado a Dios de la nación, entonces se ha quitado la protección de Dios sobre la nación. Por ello, hermanos, es que vemos lo que vemos la maldad que vemos en los pueblos, en las ciudades, en los diferentes lugares. Todo a razón de la ausencia de Dios. Y la palabra de Dios nos lo ha confirmado esta noche. Por ello, las consecuencias de vivir sin Dios, hermanos, es que vamos hacia la ruina. Vamos hacia la ruina. Ahora, vivir para Dios, hermanos, significa protección de Dios. Y Dios va a guardar y cuidar nuestra ciudad. Ahora, la pregunta para terminar ya. ¿En cuál de los dos lugares quieres tú estar? ¿Quieres estar haciendo lo que se te dé la gana o quieres vivir haciendo la voluntad de Dios? Vivir como se te da la gana te lleva a la ruina. Vivir haciendo la voluntad de Dios te garantiza seguridad y protección todos los días de tu vida. ¿Dónde quieres estar? Te lo dejo a ti para que lo decidas. Ponte de pie, vamos a orar. Y Padre, gracias te doy por este
tiempo en tu palabra, que nos habla, Señor, al corazón. Nos habla, mi Dios, de hacer buenas decisiones, agradarte a ti y glorificarte a ti. Ayúdanos, Padre, no podemos sin ti. No podemos vivir sin ti, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a caminar en rectitud, a caminar de una forma que te agrade y hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida. Porque deseamos con todo nuestro corazón, oh, que tú seas Señor de nuestra vida. Padre mío, sabemos que sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Así es de que, Padre mío, glorifícate y sé glorificado este día y siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.